Bueno, estamos ya, digamos, listos para comenzar esta que es la primera sesión de un ciclo de conferencias, digamos, organizado por el Departamento de Historia y Geografía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Queremos en primer lugar saludar a todas las personas que están hoy día acompañándonos, ¿ya? Que digamos son de distintos lugares de América Latina y colegas, estudiantes, profesores de aula de Chile, Colombia, Argentina, veo aquí Costa Rica, colegas de Costa Rica también presentes, les agradezco y les agradecemos a nombre del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, el que hoy día nos estén acompañando en este inicio, digamos, de este ciclo, que curiosamente surgió como un ciclo, digamos, en el contexto de un trabajo con un grupo de estudios que hay acá en el Departamento de Historia y Geografía, un grupo de estudios sobre los oficios geográficos escolares, ¿no? Un poco cómo llevar el trabajo de los oficios que los geógrafos tuvieron en algún minuto al mundo escolar. Y en ese contexto, entonces, surgió la necesidad de poder cruzar este trabajo con reflexiones de agenda indagatoria que se dieran en América Latina para temas de educación geográfica y didáctica de la geografía. Así que ese es el marco general. A nombre del director del departamento, Luis Aravena, les saludo a todos los colegas queridos y en especial y en particular a las dos profesoras que hoy día comienzan este acompañamiento. Vamos a tener a muchos profesores. La idea es que no sea no sea el único, la única versión de este ciclo, sino que existan otras más. Así que vamos a saludar a los dos invitados, a las dos invitadas de hoy. En primer lugar está la profesora Lana Cavalcanti, Lana de Souza Cavalcanti, ¿ya? Algunos te conocen, Lana, te conocen por ese apellido, porque en Brasil la inversión de los apellidos a veces, digamos, provoca algunas confusiones para las personas que citan. Es la prestigiosa profesora Lana Cavalcanti, una de las referencias de la educación geográfica a nivel iberoamericano, profesora de la Universidad Federal de Goiás, ¿ya? Hace mucho tiempo que Lana viene trabajando temas de educación geográfica. Recientemente sacó una obra dedicada, ¿no es cierto?, específicamente al tema que nos convoca hoy, pensamiento geográfico. Así que bem-vinda, Lana, por tudo. Obrigado demais. Eu estou com saudade de você, você sabe isso. Então, é assim, queridinha. Bem-vindo também a todo mundo que está no Brasil, escutando-nos também na língua portuguesa. Aí nós vamos a ir combinando, tá? Tem uma mistura entre espanhol, portunhol. Lana, siéntete en confianza para falar como que você deseja, tá? Para que todos los colegas se sientan integrados. Y por cierto, también nos acompaña la profesora María Raquel Pulgarín de la Universidad de Antioquia. Querida profesora María Raquel, muchas gracias también, con mucha nostalgia de verte, ¿ya? A la distancia te abrazamos mucho. Sabemos que María Raquel está, digamos, todavía colaborando en la Universidad de Antioquia. No hay forma de que esa universidad pueda, en el área de la geografía, desprenderse de todos los aportes que ella ha hecho. También recientemente compartió con nosotros una de sus últimas publicaciones. Te agradecemos, Raquel, por estar hoy día con nosotros. Vamos a comenzar. El formato es el siguiente de este ciclo. Le hemos dado un tiempo de 20 minutos con algún margen, digamos, de minutos. Yo voy a estar comunicándome con las profesoras por vía interna para avisarles cuando les falten 5 minutos, ¿no? La idea es que nos presenten, digamos, elementos generales sobre esto que nos convoca hoy día, que es el tema del pensamiento geográfico, sobre lo cual hay mucho debate en Iberoamérica, pero también en el mundo anglosajón. Lana, nuevamente bienvenida, cariños para ti, te saludamos y te escuchamos. Luego de que Lana hable, Raquel también va a estar acompañándonos también con una reflexión sobre esta materia, y después posteriormente va a haber un espacio para que ellas puedan atender a las consultas. Les sugiero lo siguiente, les sugiero que las consultas sean todas escritas a través del chat. En algún minuto yo voy a saludar a la gente que nos está también saludando para que se sientan todos convocados e integrados, y algunas de esas preguntas las vamos a recoger para que las profesoras puedan dialogar sobre ellas. Muchas gracias, Lana, te agradezco que hayas aceptado esta invitación.
Muchas gracias, Marcelo. Buenas noches a todos. Buenas tardes a algunos. Yo voy a intentar, a ver si me quedo a la voluntad. Yo voy a intentar hablar en portuñol. Y espero que así pueda comunicarme mejor con los compañeros de habla castellana y con los estudiantes de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación. Es un placer hablar aquí y un honor empezar este ciclo de conferencias internacional. Es un honor para mí y un placer por la oportunidad de hablar respecto a mis preocupaciones y mi trabajo también, ¿no? Por muchos años, como dijo Marcelo, yo trabajo con educación geográfica e intento hablar, intento investigar cosas del pensamento geográfico e de la didáctica de la geografia e temas correlatos, ¿no? Así que muchas gracias por la oportunidad, por este espacio para hablar y espero que con las pantallas y con mi portuñol me haga entender mejor. ¿Está bien así, Marcelo? ¿Tú crees que mi portuñol está más o menos? No, está perfecto. Ah, perfeito. Não está, como portunhol está perfeito, não? Exactamente. Eu não hablo muito deprisa como vosotros, pero vou tentar. Aqui, agora, eu vou poner assim, que está bem? Sí, está bien. Pero Tem que ir para... al princípio, não? É isso. Aqui. Ok. Como Marcelo me ha solicitado, eu vou falar algumas coisas sobre a potência do pensamento geográfico para a geografia escolar, como uma finalidade central da educação geográfica. E eu pensei em falar um pouco, portanto, de isso, né? A base desse tema, do pensamento geográfico. Luego, eu vou falar de los elementos que caracterizam ou que formam, que constituem uma proposta de educação geográfica e de geografia escolar, por supuesto, que seja relevante socialmente, a meu juízo, evidentemente, não? E, ao final, pouco uma reflexão de como praticar esta geografia com esta proposta. Então, para começar, a relevância social da geografia como potência do pensamento geográfico. O primeiro que eu penso que seja necessário é fazer perguntas sempre, não? Problematizar o tema, pensar, por exemplo, para que a geografia em la escola, por que defendemos isso, não? E os didatas, os pedagogos, os professores, muitos defendem que todas as disciplinas estão em la escola básica para ajudar os alunos a desenvolver o pensamento, a se desenvolver intelectualmente. E a geografia está neste conjunto, haverá de ensinar também algo que seja específico de uma área, uma aportação específica. Isso que me preocupou quando, por exemplo, eu
eu organizei o livro que falava Marcelo para sistematizar um pouco isto que é específico da contribuição da geografia para a educação básica, para a educação de todas as pessoas, não? E avançando nesta questão, se a geografia ajuda a pensar, são algumas coisas que a geografia aporta à la realidade. Há uma dimensão que a geografia capta. Os geógrafos, os cientistas da geografia captam esta dimensão da geografia. E como fazem isso? Perguntando coisas específicas, como o sujeito do conhecimento hace pergunta específica para a realidade e com isso produz conhecimentos. E as perguntas são para explicar as localizações. A primeira coisa que creio que somos de acordo com isso é que a geografia se preocupa com os fenômenos, os hechos, os acontecimentos, pero com ponto de vista, com uma dimensão, para destacar, salientar uma das dimensões da realidade, não? E começando por la localização, mas vamos ver que não é solamente a localização física ou absoluta, não? Então, as perguntas que falava, as perguntas típicas da geografia, que fazem com que a produção de conhecimento seja específico, seja de hecho um aporte para a compreensão da realidade, que é perguntar onde, por que está aí, por que se ubica neste sítio, neste lugar, e además, como é esse lugar? Como se caracteriza as coisas um pouco mais da dinâmica do lugar. Então, a base neste modo de pensar é ajudar a desenvolver um pensamento geográfico de los estudiantes por meio de los contenidos. Então, não é ensinar, não, se trata não de ensinar simplesmente a geografia, pero ensinar por la geografia, por los contenidos, ou ensinar com a geografia. Ensinar uma maneira de ver as coisas, de mirar as coisas, não? E então, o pensamento geográfico seria, neste sentido, um pensamento que pergunta onde, por que aí, como é esse lugar. Pero que, para contestar, para responder a essas perguntas, há procedimentos analíticos para isso. E são estes movimentos, esses procedimentos, esses caminhos que devem estar em la base de la enseñanza, junto com os contenidos. Não somente ensinar coisas, sino que ensinar uma maneira de analisar as coisas. Bueno, e para mim foi importante sistematizar uma compreensão de este que estou chamando pensamento geográfico. Decía, as perguntas estão ali, onde, por que aí, como é este lugar. Estas perguntas, como decía, permite apreender a espacialidade de los hechos, de los fenômenos, de los acontecimentos. Isso é a contribuição da geografia. E é isto que deve ser a geografia escolar, a finalidade da geografia escolar. E se é assim, a categoria central da análise da geografia é o espaço geográfico. Não é
qualquer espaço. Espaço é estudado por diferentes disciplinas, pero el espacio geográfico comprendido como produto de la relación entre las personas, la gente y la naturaleza y la realidad objetiva y el producto histórico y social de esta relación llamamos espacio geográfico. Y este espacio geográfico es tridimensional. Como decía, no es solamente espacio absoluto. Entonces, para contestar, ¿dónde yo digo está más al norte o más al sur? Yo voy a ubicar con las coordenadas geográficas, por ejemplo, pero no, isto não basta com isto, não? Claro que sabemos que não. É necessário situar este fenômeno, situar esta realidade ou este sítio que estamos analisando. E esta contextualização, esta situação geográfica é pouco de la relatividade do espaço, a dimensão relativa do espaço. Pero isso tampouco basta com isso, como dizem os outros, não? É necessário também a dimensão relacional, que é a dimensão que se trata de pensar em los sentidos del espacio para la gente, para el sujeto que experiencia este espacio. Bueno, para seguir con el análisis del espacio geográfico, necesitamos elegir, establecer conceptos. E há conceptos que são mais generales, mais estruturantes, que eu venho trabalhando com alguns deles, por exemplo, paisaje, estou falando de território, estou falando de lugar e outros, redes, ambiente, o que queiram. Mas são conceitos que nos ajudam a salientar esta espacialidade do fenômeno. E para operar esse pensamento, necessitamos de los princípios e de los racionamentos, que são a maneira de operar, de fazer o análisis. E temos alguns que são definidos historicamente, os princípios. Por exemplo, a observação é racionamento, princípio da realidade. Observar e descrever. Isto é racionamento importante para nós. E outros que vou dizer logo. E para comunicar, para sistematizar, temos o linguagem. O linguagem que pode ser textual, pode ser não textual. Os mapas, para nós, são muito especiais. Então, miram que eu estou falando de conjunto de passos ou de conceitos, de instrumentos que nos ajudam a fazer os análises e sínteses geográficos com método. Está aí uma concepção metodológica de conhecimento, de pensamento geográfico, não? Bueno, os princípios para que pueda mirar pouco mais cerca, eu penso que os principais são observar, descrever, comparar, são históricos, não? Identificar distribuições, dispersões. Eu traduzo isso assim, portunhol, tá? Não sei se está correto. Analisar as possíveis conexões, observar as escalas, é conceito. Escalas, quando digo escalas, são escalas geográficas. Se trata da abrangência de los fenômenos. Então,
propriamente a escala cartográfica, né? Pero a geográfica. E necessitamos observar as escalas para mirar o fenômeno com mais amplitude, não? Optar por conceitos e utilizar os linguagens apropriados. Isto seria um pouco de como fazer, não? E seguindo, isto é a teoria, isto é o que a geografia produz, é o que viemos produzindo a lo largo de los siglos, né? De uma maneira ou de outra, nos encontramos aí, nos identificamos com estes aportes da geografia. E isto, quando hablo que os estudantes deveriam ou poderiam, não sei, estudar geografia para pensar, ou seja, estudar com a geografia, pensar com a geografia. Isso é a finalidade maior. Isso é uma proposta pedagógico-didática, não? E para elaborar uma proposta pedagógico-didática, é necessário pensar em la enseñanza, o que é o processo de la enseñanza. Se não é solamente passar conteúdo, que é, né? Justamente por isso, eu trago aqui 3 componentes importantes para uma sistematização de uma proposta. E eu falava da finalidade da geografia. Então, o primeiro que todo é pensar para que serve a geografia na escola? Para desenvolver o pensamento, para desenvolver o pensamento geográfico. Os conteúdos estão aí subordinados a esta finalidade, porque eles devem ser abordados de modo a permitir o desenvolvimento do pensamento. E este abordagem do conteúdo deve seguir um caminho pedagógico didático que permita a los estudiantes que hagam esse desenvolvimento do pensamento, não? Bueno, los objetivos, por lo tanto, né, mirar o mundo e pensar com a geografia, mirar de diferentes maneiras, né, pero afetar, se importar com o mundo, estar interessado, estar curioso para saber como é este mundo, que há nesse mundo, como as coisas se dão neste mundo. Então, a geografia serve para compreender o mundo e para se compreender neste mundo. O pensamento, podemos assim dizer, o pensamento geográfico serve para compreender o mundo de uma específica maneira e para se compreender o mundo. Os conteúdos, eu saliento os conceitos que são muito importantes para pensar as coisas deste mundo. Pensamos por conceitos, não? Não pensamos as coisas por as coisas. Temos conceitos que nos ajudam a acessar estas coisas, a acessar o conhecimento das coisas. E este conceito, para mim, é como se está na base, por detrás do conteúdo, para lograr alçar ao pensamento teórico conceitual, ao pensamento geográfico. Os conteúdos são trabalhados, para trabalhar com os conteúdos, mas não como fim em si mesmo, não? Sino que é uma mediação, e eu vou falar de mediação agora, porque pensando no método de la enseñanza,
é necessário pensar como acessar, como decía, como acessar os conhecimentos. E em la linha que eu trabalho, que é la linha, la teoria histórico-cultural, entende que nós acessamos o mundo com mediações. Estamos em meio de materiais, de instrumentos materiais e de instrumentos simbólicos. E claro que na escola trabalhamos muito mais com instrumentos simbólicos. Então, é importante entender que estamos empezamos pelo interpsíquico para luego o intrapsíquico, com um processo de internalização da experiência, de los símbolos. Oi, mira que é um trabalho em la casa. Minha nieta querida, pequena, chegou aqui. Por isso, eu me perdi um pouco, mas não passa nada. Seguimos. Chegou e se quedou ouvindo a abuela. Então, não acessamos o conhecimento de individual para o social, sino ao contrário. Claro que dialeticamente não de uma maneira unilateral, pero quando uno nasce, encontra miles de coisas já hechas e com sentido, com significado, que é necessário que esta gente internalize as coisas, não? E isso que hacemos na escola. É necessário entender que este processo ocorre do social para o individual, porque as coisas têm, antes que tudo, um sentido e um significado social, socialmente construído, não? Então, a relação entre sujeito e objeto no mundo é mediada. Não há acesso direto porque temos uma história, uma sociedade estruturada. Entre eles estão os instrumentos. Eu já falei de isso, que propicia ao homem, à mulher, às pessoas, lidar com o mundo e que são instrumentos materiais e simbólicos. Ok, pensando nisso, passamos para o último e estou terminando, Marcelo, não sei se já estou com o tempo, pero é... 5 minutos, Lana, tudo bem. Como actuar, então, na aula e na classe para imprimir esta geografia com significado para a vida cotidiana de los estudiantes, para que eles puedan internalizar as coisas do mundo, as mediações, os instrumentos simbólicos que a geografia produziu na história e que ajuda ele a produzir conhecimento, a acessar o conhecimento, não? Então, na escola, esta mediação que eu falava não é somente a mediação principal, o sujeito e objeto, para a produção do conhecimento, para acesso ao conhecimento. Os conceitos, os instrumentos estão aí para os símbolos, para que uno pueda acessar o mundo, as coisas, a realidade. Pero em la escola, isto que está proposto para eles como instrumentos não estão na cabeça dos estudantes, eles estão pensando em outra coisa. Quienes hablan de esto, quienes
entende que estes instrumentos são importantes, são os professores. Então, há uma mediação, digámoslo, secundária, que é secundária no processo de acesso ao conhecimento. Pero a mediação não é que é uma coisa separada, que eu pego como isto aqui e digo, isto está entre mim e a tela de computador. Não é isso, é toda uma relação. E isto é a relação didática na enseñança. Ok, uma possibilidade, 2 diapositivas mais e termino. Uma possibilidade para a mediação em la geografia escolar com este sentido, não? Percurso didático para ensinar uma unidade temática. Hemos trabalhado muito com esta proposta em grupos de trabalho aqui em Goiás e em nosso programa, que trabalhamos com este percurso de começar com problematizar, sistematizar e sintetizar. Isto significa, eu vou a poner o último, que é pouco que explica este sentido do gráfico, que é, o primeiro que digo é renunciar à explicação inicial do conteúdo, que é o mais convencional. Me acuerdo de falar com Marcelo respeito a isso, né? O professor explicador, não Marcelo, que crê que tu classe empieza solamente quando explica, e explicando está listo, o aluno entende, pero não é assim. A mediação didática, o processo de conhecimento nos ensina que é necessário involucrar os estudantes nisso. E caminho é a problematização do conteúdo. Se esforçar para que os estudantes, de alguma maneira, se involucrem com as temáticas, ajudar a los estudantes a considerar o conteúdo como para seu conhecimento, porque isso é importante para sua vida. Então, há esforço pedagógico a ser. Não é simplesmente chegar e dizer, chicos, isso é importante. Não, há que trabalhar problematizando a realidade. Trabalhar os conteúdos, apresentando, sim, luego de este trabalho de problematizar, apresentar a sistematização que a geografia nos proporciona e finalizar o trabalho permitindo que os alunos realizem análises, sínteses, que possam dizer como estava no início e como estou agora. Como penso agora, que foi importante, que aprendi, enfim, coisas que os alunos formulem, e não o professor, e não uma prova para reproduzir conteúdo. Bueno, é isso o que tinha, e estou aberta para falar e para ouvir Maria Raquel. Gracias, Marcelo, uma vez mais. Disculpe algo si no me hizo entender mucho bien. No, todo bien, Lana, agradecido a ti. Te voy a pedir exactamente que a tela sea sacada. Tira a tela lista, tudo bem. Lana, deixa eu agradecer muito você por aquela aportação. Ela foi ótima, tá? Você também teve nos tempos, você sabe que eu sou assim meio quadradinho, tá? Espero que não tenha muito. Não, tudo bom. Aí eu vou saludar a las pessoas que estão aqui acompanhando-nos. Alexander Celi de Colômbia dice buenas tardes a todos. La profesora de Colombia, Alejandra Taborda, también nos manda saludos.
Ya Gledes Castro nos señala, ¿no es cierto? Buenas noches a todos. Gledes Castro, alumno del maestrado de la Universidad Federal de San João del Rei, Minas Gerais. Alfonso Vieira, ¿ya? Desde Brasil también nos saluda. Yuri Elena también nos está dando los saludos, digamos, especiales en este campo. Así que, bueno, agradecer a todas las personas que nos están saludando, digamos, a través del chat. Así que son todas digamos, los saludos bien recibidos por todos. Ahora yo perdí la oportunidad de poder leer los otros saludos porque no sé dónde quedaron. Ah, ahí están, ahí parece que están. Déjame ver ahí, solo para saludar a toda la gente que está escribiendo con mucho cariño. De la Universidad Federal también, DMT, Guayá, buenas noches, Romario nos está saludando. De la Universidad también Federal de Vigosa, que nos están saludando Mauricio, también Fabio Rodríguez Fernández Araujo, buenas noches a todos, ¿ya? Del JPGR, Tamara Zambrano, así que bueno, a todas las personas y colegas desde República Dominicana, Jorge Quesada nos envía también un saludo, Hugo Carvalho desde Brasilia, ¿ya? Ahí te están mandando saludos especiales Jorge Quesada, siempre es bueno oírte, Lana de Janet Regina, ¿ya? Nubia desde Colombia nos está también enviando saludos, Daniel Rodríguez, ¿ya? Héctor Acuña, gracias a todos, ¿ya? Así que gracias, Lana. Vamos a escuchar entonces ahora, vamos a dar paso a la profesora de la Universidad de Antioquia, la profesora María Raquel Pulgarín. María Raquel, ¿estás por allí? Puedes proyectar tu tela, tienes 20 minutos, cuando falten 5 yo te voy a avisar por interno y por WhatsApp. La idea es que pueden ir haciendo a través del chat preguntas, así que ahí nos vamos coordinando. Muchas gracias. Ahí está nuestra querida profesora Raquel Pulgarín, desde Colombia, todos extrañando Raquel Medellín. Bueno, muy buenas tardes para todos. En verdad que muy agradecida con Marcelo por la invitación a compartir reflexiones sobre lo que es una necesidad prioritaria actualmente desde la docencia de la geografía, como es el desarrollo del pensamiento geográfico. Teniendo en cuenta, Marcelo, las tres preguntas que nos hacías para que consideráramos en esta presentación, organicé las ideas que quiero compartir hoy. En primer lugar, nos pedías de qué es eso del pensamiento geográfico, qué estamos entendiendo por el pensamiento geográfico, por qué el desarrollo del pensamiento geográfico hoy es una prioridad, y de qué manera abordar lo que es esa necesidad, ese reto, el desarrollo del pensamiento geográfico en el marco, pues, de la enseñanza de esta disciplina. En ese orden de ideas, organicé mi presentación en este sentido. En primer lugar, parto de una afirmación o de un pensamiento expresado por Joan Pallés en su pregunta sobre la didáctica de las ciencias sociales, donde afirma cómo el pensar es esencialmente una aventura. Y es ahí, en ese marco, donde me arriesgo a presentar estas ideas desde lo que corresponde a mi experiencia como maestra de geografía y desde el ejercicio, pues, investigativo sobre el cómo promover una educación geográfica y por ende un pensamiento geográfico en los estudiantes, cómo hacer posible el acercamiento a todo ese acervo de la disciplina geográfica desde un proceso de enseñanza. En ese sentido, propongo como idea central entender el pensamiento como, pues en general, como ese proceso de representación e interpretación de la realidad que orienta nuestra interacción con ella,
y que llevamos a cabo desde el uso de muchas herramientas conceptuales, metodológicas, que nos permiten actuar con un conocimiento, en este caso el conocimiento geográfico. Entonces, considero en primer momento el pensamiento geográfico como resultado por aquello que es muy común en la literatura y en nuestros encuentros, usar indiferenciadamente las afirmaciones pensamiento geográfico, conocimiento geográfico e inclusive pensamiento espacial como expresiones de una, creo yo, de una misma preocupación, pero que si bien no son sinónimos, lo que sí son complementarios. Seguidamente quiero mirar el pensamiento geográfico como proceso, donde básicamente lo que pretendo es mostrar esa relación que la profesora Lana muy especialmente mostró en su intervención, y es como ese pensamiento geográfico intencionado, pensado, conscientemente organizado hacia la intención de formar al otro, formar a los estudiantes en el marco de esa relación de la geografía con las ciencias de la educación, en particular o muy especialmente con la psicopedagogía y en el marco también y sobre todo de la didáctica de la geografía. Una tercera lectura que hago del pensamiento geográfico es como finalidad, y ahí es donde la encuentro en esa estrecha relación con la educación geográfica, como ese deber ser desde el proceso docente intencionado que lideramos para llegar a formar o a desarrollar una formación, vale la redundancia, ciudadana, desde el conocimiento de ese objeto como es el espacio geográfico. Profe Raquel, lo que pasa es que no estamos viendo tu PowerPoint. Si es que lo puedes, o sea, estamos viendo tu PowerPoint, pero no expandido. ¿Es posible que lo coloques con vista completa? Ay, entonces, ¿cómo? En Yo lo hija. tengo así en pantalla Ah, completa. tú ya lo tienes en pantalla. No hemos podido ver cómo avanza. A lo mejor marcando simplemente la transparencia en la que vas, marcando Pero están viendo, solo la primera, estamos viendo tu PowerPoint, pero solo la primera lámina. ¿y cómo hago entonces? Puedes marcar, tú aparece, en vista completa no te aparece arriba, y hay dos posibilidades. Arriba, aquí donde dice vista Ahí completa. dice, uso pantalla completa. Déjame ver si Mauricio nos ayuda. Mauricio, ¿estás por allí? Ahí es. Ah, 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 ah. Dice avanzado, uso compartido de la pantalla, avanzado. Sí, no, yo creo que tienes que, ¿será posible que lo intentes, profe Raquel, discúlpame por interrumpir tu habla? ¿Será posible que lo vuelvas a abrir y después a conectar? ¿Esto será posible? Porque estamos, yo sé que tú preparaste ese material y quisiéramos todos verlo. Ahí me devolví a la diapositiva inicial. Ya, tú puedes Sí marcar se a ve, mano. Sí, y se ve. ya. Se ve la Marcelo, primera, sí, se ve, pero ¿está no, bien? sí, se ve Raquel, pero no expandida, se ve solamente, digamos, con visión limitada. Entonces la pregunta es, ¿tú puedes ir marcando en rojo a mano izquierda la segunda diapositiva? ¿Puedes intentarlo? ¿O tú la tienes? Siguiente. Así. Sí, no, no se ve. Ay, ¿qué hago? ¿Puedes salir de la presentación y volver a entrar, profe Raquel? ¿Cómo, Marcelo? Mira, así está, sin abrirla toda, sin Ya, abrirla. perfecto. Y ahí a mano izquierda tú la puedes marcar. Puedes ir marcando la segunda, por ejemplo. No, ahí estás agrandándola. Ah, Pero en mi pantalla sí se mueve, por ejemplo, mira, esa es la primera. Sí se exacto. ve pantalla Esto se completa. ve. No, no se ve en pantalla completa. La vemos, pero no en Y pantalla la completa. siguiente.
No, no la vemos. ¿Y qué puedo hacer? A mano, ¿Cómo la- ¿puedes cerrar tu PowerPoint y volver a abrirlo, profe? Sí, Fueras tan amable, y en el peor de los casos me lo puedes mandar por correo y yo lo puedo abrir. Tal vez bueno, eso podría ser. Le pedimos las disculpas a los asistentes por los ay, problemas, como sí, siempre. disculpen, pero no, No, lo habíamos probado, pero algo pasó. A ver. No. ¿Pudiste cerrarlo, profesora? O- sí, ya. De hecho, a nosotros todavía se nos ve. ya lo cerré. Te lo voy a enviar entonces mejor. ¿Ya? Ay, qué fácil. ¿Me lo mandas? Le pedimos entonces a los colegas, profesores que están acompañándonos, que puedan hacernos llegar preguntas a través del chat para sistematizar y compartir eso con las colegas que hoy día nos acompañan. ¿Ya? Marcelo, ya te lo envié. Perfecto, estoy aquí revisando mis 3 correos para ver en cuál de ellos aparece. Me lo mandaste a... Sí, Marcelo Esteban Garrido Pereira es... Ay, qué fácil. Sí, Marcelo, te lo envié. Al de unce.cl. Perfecto, estoy viendo acá en c.cl. Se demora de Medellín para acá, profesora. ¿Ah? Ay, qué fácil. No, pero entonces, si aquí dice que estoy compartiendo pantalla, le digo dejar de compartir pantalla. Claro, pero deja que llegue primero Raquel. Déjame cerciorarme de que llegue el documento. Estoy tratando de ver si llega el documento, pero no me llega. Marcelo, Ay, no llega, no me te lo llega. voy a enviar a todos los otros. No, profe. Te lo envío a todos los otros que tengo también. Ahora puede ser Chile. Ahí está. Perfecto. Ahí me llegó. Sí, Entonces, sí, ahí me llegó. Deja entonces eh, abrirlo, guardar como, dejarlo en escritorio, guardar. Entonces, y ahora yo tengo que, ya, ahora cierra nomás tu pantalla, Raquel. Ahora sí deja de compartir. ¿Ya? bien. Ya, y ahora yo voy a tratar de ir ¿dónde tengo que ir? ¿Aquí? ¿Ahí? Perfecto, profesora. Ahora, Bueno, entonces, profe, ahí decía que la reflexión sobre qué es el pensamiento geográfico la planteo desde tres elementos, como es el pensamiento geográfico como resultado, donde eh, lo llevo a esa relación con la expresión conocimiento geográfico, que está muy a tono o va de manera directa con lo que es ese constructo de la disciplina geográfica, ese
esas diferencias, diferentes teorías, tendencias y perspectivas teóricas con las que se, ¿sí? Con las que se define o se enuncia lo que es el objeto, el espacio geográfico como su objeto de estudio. También pienso en o planteo el pensamiento geográfico como proceso, donde lo planteo en el marco de esa relación geografía-ciencias de la educación, esa postura del pensamiento geográfico como con esa pensado o leído desde esa intencionalidad de ser enseñado o para ser aprendido en el marco de las ciencias de la educación, en particular la psicopedagogía y la didáctica de la geografía. Es ese encuentro entre el saber, ese pensamiento geográfico, esas teorías, ese constructo disciplinar pensado intencionalmente para ser abordado en un proceso ordenado que busca el aprendizaje, generar el aprendizaje. Marcelo. Sí, profe, dame un segundo que nos pasó aquí. Un segundo, Raquel, que se produjo aquí un problema. No, qué fallas. Yo veía la pantalla completa y me pasaba, pero no se ve. Ustedes, claro, ustedes no están viendo esa información, ¿no es cierto? Sí, sí la veo recortada, pero sí se ve. O sea, los asistentes la están viendo, tú la estás viendo, digamos. Sí, así sí la vemos Perfecto. Avanza completa. entonces allí. Tú estabas ahí, ¿no es cierto? Ahí en esta, como para volver a arrancar. Perdón, Bueno, disculpa. decía que esa tercera lectura que hago del pensamiento geográfico la nombro como el pensamiento geográfico como finalidad en esa estrecha relación como el propósito de la educación geográfica. Y asimismo presento una expresión con la que también encontramos definido lo que es el pensamiento geográfico, o al menos como una acepción muy cercana a la expresión de pensamiento geográfico, como es pensamiento espacial y espacialidad. Siguiente. Con respecto a esta última explicación o lectura que hacemos de lo que es el pensamiento, ese pensamiento que se espera desarrollar desde un proceso de enseñanza de la geografía, encontramos nosotros varios autores que lo nombran como la apuesta a desarrollar pensamiento espacial, muy de la mano de la primera afirmación desde la psicología cognitiva con Piaget, que habla de ese pensamiento desarrollado de manera natural, de manera como un proceso espontáneo en ese reconocimiento del espacio desde lo que él llamó inteligencia espacial, que es un pensamiento que no requiere, como lo encontramos en estos autores, de un proceso deliberado de aprender y que no necesariamente va a estar ligado al proceso de enseñanza o esos procesos didácticos que desde el desarrollo del currículo realizamos, sino un pensamiento espacial que se configura básicamente desde las prácticas cotidianas y
desde un proceso espontáneo, desde esas experiencias que el ser humano desde sus primeros momentos tiene en contacto con esa realidad. Es un pensamiento natural, innato y evolutivo que, vamos a decir, va a verse impulsado a partir de un desarrollo de procesos pues, de la didáctica, de esos procesos ordenados, intencionados y sistémicos de cómo se ve fortalecido y constituido en lo que más adelante vamos a entender como pensamiento geográfico. Es un conocimiento que nosotros podemos mirar desde la teoría de Ausubel, esos saberes previos, ese conocimiento a priori que se construye desde el mismo, la actuación en el espacio del sujeto, pero también desde esa interrelación con los otros. También hablamos de espacialidad. Lana, por ejemplo, lo mencionó en varios momentos de cómo se pretende desde un proceso de enseñanza regular, desde un currículo, el desarrollo de un currículo, nosotros vamos a encontrar que la espacialidad es aquel, en perspectiva del sujeto, esa apropiación, ese aprendizaje logrado del espacio mediante el desarrollo de habilidades y unas aptitudes que los estudiantes alcanzan para leer y actuar críticamente en los espacios que habitan. Al tiempo que se conjugan esas competencias, esas habilidades espaciales para analizar información y tomar decisiones y asumir posturas con argumentos frente a una realidad, frente a un problema, frente a una situación. Siguiente. El pensamiento geográfico, a diferencia del pensamiento espacial, lo encontramos como ese acervo o esos constructos teóricos que la disciplina construye de los diferentes grupos y comunidades académicas en tiempos y contextos particulares que básicamente son abordados desde una perspectiva histórica y epistemológica y que se van a constituir, ese conocimiento geográfico se van a constituir desde la intencionalidad de educar geográficamente, se van a constituir en la fuente de esos contenidos, de esos métodos, de esas formas didácticas, para promocionar su comprensión en el marco pues, de la educación geográfica. Varios autores lo ponen equivalente a lo que es el conocimiento geográfico, pero con unas mediaciones o leído desde unas intencionalidades donde se ponen en uso o se ponen a disposición una serie de modelaciones didácticas fundamentadas en aras a generar en el sujeto que aprende oportunidades de relacionarse hábilmente en el mundo, de comprender ese mundo. Un trabajo que encontré muy especial reciente de una tesista, pues una tesis de doctorado de la profesora Paloma Miranda, donde acudiendo a esas nuevas perspectivas de la geografía, desde la perspectiva de la geografía crítica radical, habla de que el pensamiento geográfico textualmente es una comprensión espacio-temporal que se refiere al movimiento y a la comunicación que se da en el espacio, la extensión geográfica de las relaciones y nuestra propia interpretación de la experiencia del espacio, siendo conscientes de los elementos que inciden en dicha experiencia, tales como la posición social, la etnia, el género, ya que la forma y el contenido del pensamiento geográfico dependen del contexto social, la sociedad, las clases, los grupos sociales. A todos ellos se reconoce una sabiduría geográfica. El pensamiento geográfico
aquí nos conjuga o hace el encuentro en su concepción. Hay un encuentro entre esas diversas perspectivas geográficas con las que se lee pues el espacio geográfico como objeto de la disciplina y ese deber ser del proceso de enseñanza, donde la postura es a generar la comprensión de esos conceptos y contenidos que se promueven como necesarios de aprender. Siguiente. El desarrollo del pensamiento geográfico. Vuelvo a aquella idea, diferenciando lo que es el pensamiento espacial, según algunos autores, de que el pensamiento geográfico no se desarrolla de forma natural, sino que responde a unos procesos intencionados, generalmente derivados de la instrucción o la educación geográfica. Ahí diríamos que el pensamiento geográfico es como el punto de llegada donde el docente, desde el establecimiento de unos objetivos, unos métodos, unos medios, unas formas, unas técnicas de enseñanza, le apuesta a promover en los estudiantes. El pensamiento geográfico, entonces, es un proceso intelectual que básicamente propicia o se propicia desde el conocimiento acerca del espacio, donde no solamente está lo sensorial, sino que pasa por todo un proceso de fundamentación, de conceptualización, para tener esas herramientas de cómo leer ese mundo real, cómo leer el espacio. En esa concepción del desarrollo del pensamiento geográfico se conjugan esas diferentes perspectivas de la geografía, pero también actualmente le apostamos desde la psicopedagogía a las teorías del socioconstructivismo, donde se va a mirar en esencia la enseñanza como un proceso intencionado, donde se va a promocionar el desarrollo de nuevas representaciones, interpretaciones del espacio en esa relación de los objetos con en este caso con el sujeto que aprende y también a quien enseñan, procurando desde toda esta teoría, este acervo de la geografía, presentar nuevas miradas para leer el mundo. Así concibo o entiendo más o menos lo que, hacia dónde va ese desarrollo del pensamiento geográfico, ese acercamiento al estudiante de esas visiones, lecturas, lenguajes de lo que es el espacio geográfico. Siguiente. El pensamiento geográfico, entonces, si lo leemos en pro de un desarrollo desde el proceso de enseñanza, es decir, mirado con una intencionalidad formativa, tiene una apuesta a lo que es una formación ciudadana, formar en el marco de lo que concebimos como la democracia, formar ciudadanos conscientes, ciudadanos reflexivos, pero conocedores y con herramientas procedentes de la misma disciplina, procedentes de la geografía, para leer el mundo. Es claro que el para qué o el por qué o cuál es esa intencionalidad o dimensión formativa de la geografía está en desarrollar un pensamiento geográfico que sea útil en el marco de las sociedades actuales y nuestros sistemas políticos, como es el de en este caso, la democracia, donde concebimos que se requieren unos ciudadanos distintos, unos ciudadanos participativos, pero igualmente una participación que sea con elementos, con unos fundamentos conceptuales de cómo leer ese espacio para actuar, para proponer y para, en síntesis, desarrollar una ciudadanía activa. Asimismo,
En el marco de las perspectivas críticas de la geografía, nosotros vamos a mirar que se requiere el desarrollo de un pensamiento, como Garrido lo propone en uno de sus textos sobre la justicia social, de cómo es una posibilidad, o tenemos una posibilidad desde el desarrollo del pensamiento geográfico de generar otras actitudes y otras acciones frente a lo que es la realidad del espacio geográfico de ese mundo real en el que estamos. Hay varios trabajos, muy particularmente en el marco de la red, de colegas como Araya y Cavalcanti, donde le han apostado a definir o decir más bien acercarse a una teorización sobre el pensamiento geográfico, pero más en particular sobre el desarrollo del pensamiento geográfico, de cómo promoverlo, cómo desarrollarlo en el marco de lo que Pobres llama la fundamentación de lo que se enseña, a partir de lo que esa conceptualización básica de los contenidos que circulan en el aula, todo con miras, como lo dicen estos autores, a formar de cierta manera pensamiento, raciocinio sobre la realidad en la que estamos. Eso implica muchísimas acciones y tenemos desde muchos teóricos a los que hemos de acudir, y la propia Lana lo mencionaba, de cómo es necesario estimular y promover ciertas habilidades de pensamiento que permitan observar, pero observar y para llegar a una conciencia de lo que es el espacio geográfico y lo que en él sucede, requerimos de acciones de pensamiento, procesos de pensamiento, como Zuviría lo llamaría, que permitan a observar, analizar, seleccionar información relevante y actuar con ella, comprenderla y actuar con ella. Hay un trabajo en el marco nuestro en Colombia de la profesora Rodríguez de Moreno, que ella llama geografía conceptual, donde hay toda una apuesta a la necesidad de transformar lo que es el proceso de nuestra disciplina a partir de la fundamentación y a partir de la concreción de qué espacio hablamos, de qué territorio, de qué lugares, de cómo estamos entendiendo ese paisaje, cómo leemos ese paisaje, fundamentar conceptualmente lo que pretendemos, los contenidos que pretendemos enseñar. Y de hecho, Pobres también lo menciona, de cómo los conceptos, ese acercamiento a los conceptos nos proveen métodos, formas de hacer que ese conocimiento se desarrolle en nuestros estudiantes. Hay una propuesta de vieja data de los profesores Julián y Miguel de Zuviría, quienes en un momento dado le proponen a Colombia a establecer un área en el currículo que se llame desarrollo del pensamiento, pues cosa que yo creo que pues eso no llegó, se criticó y no se aprobó, y que en América Latina tampoco tenemos currículos que tengan un área específica donde se hable del desarrollo del pensamiento como una condición de los nuevos requerimientos de la sociedad actual. Así hay varios textos que podríamos examinar de cómo promover el desarrollo del pensamiento desde los conceptos, tanto procedentes de las diferentes disciplinas sociales, pero en este caso nos referimos a la geografía. Siguiente. ¿Por qué? ¿Cuáles son los por qué de la educación geográfica? ¿Por qué es tan prioritario, es urgente, es una gran necesidad promover la educación geográfica, pero en esencia desde ella un desarrollo del pensamiento geográfico? Yo acudo a esta afirmación de Julián y Miguel de Zuviría, que hablan de
como el problema no está en el bajo nivel de conocimiento que la enseñanza actual de las ciencias sociales está produciendo en nuestros alumnos, sino que en estos no logran, sino en que estos no logran una real comprensión de lo social. La solución en consecuencia no está en facilitar el conocimiento, sino en garantizar la comprensión. Con ello quiero enfatizar cómo el desarrollo del pensamiento geográfico no es otra cosa que la apuesta a promover la comprensión de ese mundo en que vivimos, de analizar las problemáticas y las dinámicas espaciales que en él acontecen. Y hoy en día sí que es todo una urgencia apostarle desde el proceso docente de la geografía a promover la comprensión de ese mundo, sus conflictos, pero ante todo esas oportunidades de cambio en las que confiamos y creemos. Apostarle o pensar en esa necesidad de formular preguntas que disparen nuestros esfuerzos de investigación y aprendizaje de los espacios habitados. Es una necesidad, una urgencia hacer de la educación un proceso consentido y una enseñanza comprometida con, con la significación de aquello que constituye el espacio geográfico, los territorios, los lugares. Necesitamos igualmente establecer esos vínculos entre el espacio, ese objeto real, pero también esas múltiples representaciones, no solamente objetivas desde la ciencia, sino todas aquellas representaciones sociales. Aquí vale la pena recordar cómo Lefebvre en su momento nos habla de leer ese espacio producido, donde se conjugue lo vivido, lo percibido y esas múltiples representaciones que las disciplinas hacen hacen del espacio, conjugando esas lecturas actuales, esas constituciones o esas manifestaciones actuales que el espacio moderno, rural, urbano nos presenta en aras a comprenderlas, pero para transformarlas. Siguiente. Con respecto a la última sugerencia que nos hacía Marcelo de cuáles son esas estrategias didácticas o cuáles son esas metodologías para desarrollar el pensamiento geográfico, yo considero y acudo a una afirmación que Martin Heidegger nos hace de cómo pensar solo acontece como aprendizaje. Entonces, el pensamiento requiere de unas ideas que en la mente se depositan y que, promovidas por la pregunta, por la preocupación, elaboramos nuevas representaciones, nuevas interpretaciones, pero solo cuando lo anclamos a aquello que tenga sentido para el sujeto que aprende. Entonces, de ahí la necesidad de pensar en lo que Freire de manera muy bella nos habla en la pedagogía de la pregunta y también en pedagogía de la esperanza, cuando dice que la educación ha de pensar en ese arte de promover al sujeto que se pregunte, que discrepe, que haga el aprendizaje un ejercicio de poner a discusión una manera de inquietarse, de provocar en el estudiante, dice para el docente o nos invita a provocar en el estudiante deseos de conocer, deseos de desarrollar un pensamiento que necesariamente ha de ser divergente, no ese pensamiento vertical o convergente donde esperamos que aquello que ofrecemos sea asimilado tal cual, sino que se ponga en cuestión, que se generen múltiples explicaciones.
es igualmente una opción, una posibilidad o una consideración el apostarle a leer lo que son esas cuestiones socialmente vivas, por lo que Pallés hablaba como problemas sociales relevantes, donde eh, provoquemos la curiosidad y la necesidad de buscar información frente a ellas, de promover la conversación con otros para generar significados, generar sentidos. Asimismo, y de la mano va es a ser pertinente en nuestra enseñanza, contextualizándola, haciendo mirar la preocupación de nuestros estudiantes frente a lo que acontece en su medio, en la escuela, alrededor en ese contexto donde sucede el proceso de enseñanza, ese encuentro estudiante-profesor, pero abrirlo a leer la comunidad, pero sobre todo en este sentido de la geografía, de leer ese espacio, qué sucede, que se pregunte y reconozca aquello que acontece y qué podría hacerse, por qué, que se pregunte por qué las cosas como se observan, por qué suceden y qué se podría proponer. Conceptualizar lo que se enseña, yo creo, y Lana lo planteaba de manera muy especial, que es una urgencia, porque creo que nosotros los maestros hemos de promover el deseo de leer aquello y apropiarnos de esas teorías geográficas, de aquellas nuevas lecturas sobre lo que es el espacio en sus diferentes acepciones, para poder desde ahí promover la apropiación en los estudiantes de esa conceptualización. Y de la mano está, desde Lauren Stenhouse y muchos otros pedagogos, la propuesta de hacer de la investigación como base de la enseñanza. Solo de esa manera, creo yo, desarrollamos pensamiento geográfico y sobre todo comprensión. Porque si aquello que circula en el aula no se constituye en motivo de querer aprender, de desear actuar con ese conocimiento, pues de nada logramos en el encuentro con el aula. Yo no creo que hayan estrategias únicas, mucho menos métodos para enseñar y para aprender geografía o para desarrollar el pensamiento geográfico. Son múltiples las estrategias que nosotros podríamos entrar a revisar. Nosotros en el marco de las reglas GEO sabemos que hay trabajos muy hermosos y también en otros contextos, como por ejemplo en la Asociación de Geógrafos Españoles hay trabajos muy valiosos donde básicamente desarrollan lecturas de ciudad, o en el caso nuestro el trabajo de Rodríguez y Nubia Moreno, como esos itinerarios urbanos, esas lecturas de los espacios urbanos cotidianos con nuestros estudiantes promueven no solamente comprensión, sino se arriesgan a hacer proposiciones de cambio en esa ciudad que habitan, en ese espacio en las que cotidianamente desarrollan su vida. Asimismo, la cartografía social, etcétera, muchos otros, pero por ejemplo, yo recuerdo un trabajo muy bello sobre la cartografía, esa lectura no solo de mapas, sino de gráficos, tablas, que la profe Castelar nos ha mostrado en varios eventos y espacios, y también textos muy valiosos, donde sigue siendo un recurso, un medio didáctico poderoso para desarrollar el pensamiento geográfico. Hoy en día la lectura del paisaje, y encontramos muchos trabajos, la lectura del paisaje, así como el aprovechar los videos, las fotografías, se constituyen en un enlace, en un elemento provocador
desarrollador de la atención o el interés de los estudiantes para leer el espacio y problematizarlo. El mapeo colaborativo, así como desde el uso de nuevas tecnologías, desde el celular, las herramientas web 2.0 que ya van mucho más avanzadas, todas esas nuevas tecnologías pueden constituirse en mediaciones que construyamos para desarrollar el pensamiento geográfico, como por ejemplo también el uso de los sistemas de información geográfica. Hoy en día nuestros estudiantes fácilmente desde la georreferenciación de la ciudad y el lugar donde están pueden construir pensamiento geográfico, pueden acercarse a lo que pasa en la actualidad, en el momento y compartirlo. El siguiente. Todo ello es una manera, pues creo yo que el desarrollo del pensamiento geográfico es algo de lo que muchos nos han llamado la atención y son muchos los autores, no solamente geógrafos, sino pedagogos, psicopedagogos. Y miren, en este caso acudo a esta afirmación del expresidente Pepe Mujica, que en el 2010 dirigiéndose a los intelectuales de su país les decía, comillas, no les des un dato al niño, enséñale a pensar. Tal como vamos, los depósitos de conocimiento no van a estar más dentro de nuestras cabezas, sino ahí afuera, disponibles para buscarlos por internet. Ahí va a estar toda la información, todos los datos, todo lo que ya se sabe. En otras palabras, van a estar todas las respuestas. Muchas gracias. Ahí sí, ya. Sí, gracias, Marcelo. Ahí sí, me pilla la tecnología, profesora. Entonces, ya usted comprenderá que ahí sí. Bueno, agradecer a todos los asistentes a esta. Ustedes están viendo allí, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ustedes están pudiendo verse entre ustedes? Sí. ¿Sí? No. ¿No? ¿Sí? Sí, te vemos. Ya, perfecto. Nada, solo agradecerte, profesora Raquel, por tu hermosa presentación. Nos permitió, ¿no es cierto?, complementar, ampliar las reflexiones que ya se vienen dando hace un tiempo y hace un rato, en el caso, ¿no es cierto?, de lo que han construido un grupo de investigadores a lo largo de toda América Latina y también Iberoamérica. Te agradecemos porque son reflexiones súper interesantes. Lo que te iba a señalar era que hay un pequeño espacio para preguntas y lo que yo estoy haciendo en este minuto es intentando encontrar el lugar desde donde salen esas preguntas. Entonces, si me das un segundo, porque algunas de esas preguntas están en... dame un segundo, porque tengo una complicación aquí con él. Ahí sí, ahí por fin ya logré llegar. Vamos a mirar entonces algunas preguntas, si tenemos un espacio, tenemos poquito tiempo antes de que tengamos que entregar la sala y la asistencia por internet. Hay gente que está allí felicitándolas, todos tienen acceso al chat, así que lo pueden leer allí. Daniel Rodríguez también manda muchos saludos, no sé, José Lizana, Janet Regina. Hay algunas preguntas que me gustaría compartir. Dice, pensamiento geográfico, pregunta el profesor Alfonso Vieira, pensamiento geográfico y pensamiento espacial, ¿pueden ser tomados como sinónimos? Si no son sinónimos, ¿cuáles son las diferencias estructurales entre las dos formas de pensamiento? Ahí habría una pregunta que nos gustaría, si es que pudieran referirse a ella. Hay algunas recomendaciones de libros y de publicaciones, ahí
se publica y se recomienda un texto, ¿no es cierto?, de Elsa Amanda Rodríguez, que trabaja mucho sobre esto. Y hay una segunda pregunta: ¿será posible que el nuevo conocimiento de espacio geográfico, de geografía, sea aceptado, ya que tenemos un conocimiento errado de él? ¿Ah? Lara, ¿você entendeu? La segunda, não. Não, tá, eu vou mais devagagem, tá? Si es que eu consigo encontrar. Tá? Será que é possível que um novo conhecimento do espaço geográfico e da geografia ela seja aceptado, já que temos um conhecimento errado dele, tá? ¿Cómo hago para que? Ahí está, listo. 5 minutos cada una de vocês e aí fechamos, tá? Como Maxi. Posso começar, então? Vai começar. Sobre a pergunta espaço geográfico, pensamento geográfico e pensamento espacial. Essa é uma pergunta recorrente, muitas pesquisas têm colocado, estou falando em português, né? Muitas investigações han colocado a diferença e as aproximações. Eu diria assim, podemos falar pensamento espacial geográfico, porque a geografia aporta elementos que não estão na preocupação do espaço, do pensamento espacial. Pensamento espacial, para mim, as dimensões que destaca são o espaço absoluto e espaço relativo. Pero los espaços relacionais, o sentido, as experiências não são próprias do plano de estudo, de investigação do pensamento espacial. Então, não são sinônimos. Para nós, o pensamento espacial é importante, mas não é suficiente. Não basta com os aportes do pensamento espacial para que sepamos actuar em la ciudad, em las coisas, em el território, como dijo Raquel, com base em um programa cidadano, não? Porque a geografia pensa estrategicamente, por exemplo, eu sei as coisas, eu sei as coisas absolutamente e relativamente onde estão, pero que sentido há nisto? Que sentido é para mim? Como valoro isto? E o outro novo conhecimento da geografia será certo, é muito difícil cambiar isto. De hecho, eu estou de acordo com o que eu entendi da pergunta, que não é muito fácil cambiar as práticas que estão consolidadas, que são tradicionais, e não é propriamente que está errado. Eu não sei se sou capaz de dizer o que é certo ou errado. Eu penso que, como dizia Raquel também, as finalidades são específicas. Se queremos desenvolver o pensamento, temos que cambiar as práticas. É difícil, mas é importante, mais que cambiar as práticas imediatamente, estar convicto desta finalidade, para assim ter como concepção de enseñança e assim cambiar as práticas, não? Eu creio que é isso rapidamente, Marcelo. Não sei se respondi.
Excelente, Lana. Dá para fazer um panorama sobre a tua percepção dessas duas coisas. Aí, Raquel, 5 minutos como máximo. ¿Qué es lo que tú hayas de esas dos preguntas que fueron feitas? Respecto a la pregunta del profesor Alfonso Vieira sobre si pensamiento geográfico y pensamiento espacial pueden ser tomados como sinónimos, hemos de concebirlo, no son sinónimos, son concepciones del espacio, pues de lo que es el desarrollo del pensamiento, pero como niveles. Yo lo plantearía más bien que el pensamiento espacial es un nivel inicial sobre la apropiación del espacio donde no se requiere la conceptualización. A ver, yo, por un ejemplo, nuestros campesinos que todavía son analfabetas, o nuestros indígenas que no tienen acceso a nuestro sistema de escolaridad, tienen un conocimiento, un pensamiento espacial que les permite desplazarse en los bosques o en las zonas desérticas sin leer aquellas, con ese sistema convencional, por ejemplo, de la ubicación en la geografía o de la organización espacial propia de la geografía. Hay ese pensamiento espacial, yo lo atribuyo o lo trato de hacerlo equivalente a lo que serían esos saberes previos sobre el espacio. Esos saberes fruto de las prácticas, de ese actuar, de esa experiencia cotidiana de los seres en el espacio sin pasar por las teorías de la geografía, sin tener esos conceptos que vueltos contenido en un sistema regular como un proceso docente en el currículo en la escuela, sí les llevamos esa información, esa conceptualización procedente de la geografía que se constituye o que pretende constituirse en un pensamiento geográfico. Yo creo que podría ser el pensamiento espacial un nivel, ese saber previo, en el cual no tiene que pasar por un sistema de escolarización. Yo diría con F, que es ese experiencia espacial, motivo de la actuación misma de los sujetos en el espacio. Y yo sí creo o quiero, deseo confiar en que si fortalecemos los procesos de formación docente en el marco de la geografía, por ejemplo, en nuestro contexto, por ejemplo, en Colombia, donde la geografía se presenta como una de las asignaturas o una de las disciplinas escolares que hacen parte del área de lo social, si le fortalecemos la formación académica de nuestros docentes, en ellos esa educación geográfica, fortalecerles la conceptualización sobre el espacio geográfico que deben enseñar, esas nuevas perspectivas de la geografía. Yo creo que sí es posible cambiar la educación geográfica. Yo todavía soy optimista y creo que podemos desde la educación hacer algo. Desde la educación geográfica en nuestros países podemos desarrollar en verdad un pensamiento más consciente del espacio que tenemos, cómo lo habitamos, cómo lo transformamos, pero sobre todo, qué pudiéramos hacer desde la misma educación para transformar el mundo que tenemos, tan desigual, tan inequitativo, etcétera. Pero sobre todo, y ahí yo me voy a un trabajo que he visto muy exaltado por Chile, sobre esa educación geográfica hacia un desarrollo sostenible. Yo creo que todas esas preocupaciones, esas cuestiones socioambientales que aquejan nuestros territorios, tienen que ser contenidos obligados en la escuela, problematizándolos. Y al maestro, si le damos, y nosotros desde estos espacios
en este caso que Marcelo nos posibilita, yo creo que podemos ampliar esas lecturas de lo que son los contenidos para leer el espacio que tenemos. Entonces yo creo que la educación geográfica es posible, es posible, pero además de un compromiso en el que venimos como apostándole con ahínco, pues yo creo que sí debemos de ser optimistas. Bueno, gracias, Marcelo. Gracias, profesora Raquel. Bien interesante, digamos, ambas reflexiones. Yo creo que da para el debate. Si ustedes se dieron cuenta, la gente que me conoce sabe que la organización y la estructuración de los temas no son casuales, ¿no? Entonces, está muy interesante porque efectivamente nosotros vamos a estar discutiendo un montón de temas referidos a lo geográfico primero y luego a lo espacial, ¿ya? Entre ambos bloques hay un punto intermedio que es cuando hablamos de geograficidad y espacialidad, ¿ya? Geograficidad y espacialidad, ¿tá? Entonces, lo que nosotros estamos intentando es, logremos sistematizar toda la discusión que hemos estado dando, porque es muy rica y puede alimentar las políticas referidas al currículum en promoción a la educación geográfica, pero por supuesto, como dijeron las dos profesoras, no porque queramos simplemente discutirlo, porque estamos convencidos de que a través de la educación geográfica podemos hacer más felices a los niños, niñas y adolescentes de todos nuestros países, porque tienen derecho a vivir, ¿no es cierto?, de manera justa, a construir una morada de manera justa. Hay dos preguntas que se nos quedan, yo voy a simplemente enunciar y ustedes las reflexionan, Lana con su nieta y Raquel. Perdona. Lara, no es por eso, te digo que no hay tiempo para que la reflexionemos. Ahí está, hoy. Aqui, ó, dá tchauzinho lá, ó. Olha lá. Ah, qué linda. Y María Raquel lo va a tener que dialogar con Saúl, ¿no?, con su marido, para que... Dos preguntas que nos quedaron acá, ¿ya? Dos preguntas. Una que, si el pensamiento geográfico podría llegar a ser el centro de la geografía escolar, y una segunda pregunta que hacen desde acá, desde el grupo de estudio, que ustedes no lo están viendo, pero aquí hay un grupo de estudio, ¿no?, de trabajo, que pueden saludar así, saludando, no los ven, pero están aquí, que es hasta qué punto el pensamiento geográfico y el desarrollo del pensamiento geográfico se puede relacionar con el desarrollo de las otras formas de pensamiento en otras asignaturas, ¿eh? Que es la pregunta que hace acá un colega Davis que está aquí con nosotros sentado. Esas dos preguntas se las llevan a ustedes con su familia, se las llevan los colegas para seguir discutiéndolas. Lamentablemente no tenemos más tiempo, solamente indicar que estamos acompañando a los colegas colombianos que están viviendo hoy día un proceso que ya a esta altura se ha vuelto tradicional, de merma en el estatus y las consideraciones básicas del aprendizaje geográfico, porque han desaparecido algunas preguntas de la geografía, ¿no es cierto?, en los exámenes nacionales, y hay toda una controversia. Me enteré ayer, para los colegas chilenos, que en el caso chileno va a ocurrir exactamente lo mismo con la prueba de ingreso a la universidad. Me confirmaron que solo van a ingresar preguntas en los exámenes, digamos, de ingreso a la universidad, que estén en la priorización curricular, y en la priorización curricular no están, digamos, los contenidos geográficos considerados. Así que algo está pasando en América Latina, tenemos que reforzar esto. Ojalá que podamos seguir conversando y apoyando ahí una iniciativa que la Red Latinoamericana de Investigadores en Didáctica de la Geografía estaba desarrollando. Agradecemos la presencia a todos, al grupo de estudio que posibilitó eso, gracias, colegas que están aquí. También a todos quienes nos han acompañado, han habido más de 60 personas acompañándonos, así que agradecido de todos y todas ustedes, muchas gracias, y nos encontramos en 2 miércoles más. De aquí para adelante se estabilizan las charlas los días miércoles, segunda, tercera, cuarta, 18 horas Chile, 19 horas en China y Brasil, y 17 horas Colombia, así que siempre los miércoles, cada 2 semanas, al menos durante 10 sesiones. Esta que es la primera versión. Agradecemos de verdad a todos los profesores que están allí. Ahí está Daniel. Hola Daniel, ¿cómo está en tanto tiempo? El profe Daniel de Colombia. Muchas gracias. Eso. Oh, profesor Fabián, que fue varias veces citado, siempre apoyando todas estas actividades. Gracias, profesor. A todos quienes están, a la profe Elsa, Nubia, a todos colegas queridos.
Muchas, muchas gracias. Gracias por todo y buena noche. Boa noite. Buenas noches. Gracias uma vez mais, Marcelo. Muitas graças. Um abraço, Raquel, e a todos. Igualmente, gracias. Feliz tarde.